This work is supported by the USDA National Institute of Food and Agriculture, Resident Instruction Grants, and Distance Education Grants for insular areas. Saludos y bienvenidos a esta lección titulada Regresiones de panel en Stata. Nosotros vamos a estar trabajando, ¿verdad?, con lo que son regresiones de panel. Las regresiones de panel tienen dos características principales. Una, que van a estar trabajando con individuos y van a estar trabajando con tiempo. Esas dos características, individuo y tiempo. Entonces, en otras palabras, son muchas observaciones de esos individuos a través del tiempo. Y vamos a estar viendo dos características que pudieran tener este tipo de banco de datos y cómo es que se trabajan con econometría. Entonces, primero estamos creando un banco de datos relativamente pequeño con 400 observaciones. Y recuerde, ¿verdad?, que en los trabajos, y en esto lo vuelvo a repetir porque muchos trabajos se hacen con menos de 400 observaciones, pero para que tengan un error mínimo se recomienda por lo menos que estas regresiones se conduzcan por lo menos con 400 observaciones, un aproximado. Entonces vamos aquí a crear nuestro sujeto importante, ¿verdad? Aquí yo le di el comando de help xtreg. Xtreg es el comando que se utiliza para trabajar con datos de panel. Y nosotros vamos a trabajar con dos funciones en específicas que tiene Stata. Vamos a trabajar con lo que son random effect, utilizando un modelo GLS, y vamos a trabajar con fixed effect. Pero hay otros modelos que son de series de panel, como son between effect, que son efectos en el tiempo, y en adición population average. Esto Stata también tiene random effect usando maximum likelihood, pero para este trabajo lo que vamos a estar utilizando es esa función en GLS. Ese help te da ejemplos de cómo estimar las otras opciones que tiene en Stata, pero como random effect y fixed effect son los dos que más se usan en la literatura, por eso es que estamos incluyéndolos aquí. Y nos vamos a concentrar en esta lección con ellos. Entonces vamos a crear nuestras variables independientes. Estas variables independientes van a ser iguales las dos y van a ser exactamente una la copia de la otra, ¿verdad? En promedio tiene 300 unidades y una desviación estándar de 30, ¿verdad? Ya generamos nuestras variables. Ahora vamos a generar nuestras variables de error, ¿verdad?, que tienen en promedio 0 el error y una desviación estándar de 30. Entonces ya creamos nuestros términos de error, creamos nuestras variables. Ahora nosotros vamos a crear estos datos de panel y vamos a crear nuestro identificador, nuestro ID para nuestra serie. Para que por motivos de este ejemplo y por el diseño que tiene este ejemplo, nosotros estamos literalmente haciendo el ID y haciendo el tiempo, principalmente el ID, una función de x1, pero es para que este ejemplo se pueda ver fácil y de forma sencilla. Y en adición aquí vamos a crear crear la variable de tiempo y vamos a identificar para Stata lo que es el ID y el tiempo. En otras palabras, le estamos dando una estructura de panel en Stata con esa función xtset, ¿verdad? Entonces le estamos identificando que nuestros datos son anuales. Y aquí creamos nuestro panel. Vamos a ver nuestros datos para estar seguro de que todo esté corriendo bien. Como ven aquí,
tenemos x1, x2 y tenemos el error 1 y el error 2. Tenemos nuestro ID, nuestra variable ID y tenemos nuestro tiempo, ¿verdad? O sea que tenemos ya los elementos básicos y tenemos un pequeño banco de datos que nos permite hacer otro tipo de trabajo. Entonces vamos a empezar con la estimación de lo que son los efectos aleatorios. Vamos a generar la variable independiente y dependiente y vamos a graficar esa variable con respecto a x1. Si ven aquí esto tiene una peculiaridad a diferencia de las regresiones lineales sencillas, es que nosotros estamos poniendo aquí ese ID como un componente del error y estamos multiplicando el ID por el error. Eso lo que va a hacer es que va a crear una dispersión en el error. El error va a ir creciendo a medida que aumenta el ID y se va a formar una especie de cono. Y eso es lo que va a ser el equivalente a un efecto aleatorio. O sea que cada sujeto va a tener un componente de error distinto, una dispersión en el error distinta de los otros sujetos. Y eso es lo que va a controlar esta regresión por efectos aleatorios. Esa dispersión en, en lo que es el error, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la gráfica aquí y como ven, aquí se creó la gráfica y esto tiene una forma de cono, ¿verdad? Y ese cono, o funnel, como le dicen en inglés, parece un embudo también, pues es una característica de estos datos. Entonces, vamos a, ya los estamos viendo en gráfica, ahora lo que vamos a hacer es estimar una regresión por efectos fijos. Y vamos a hacerlo por efectos fijos para hacer unas pruebas que se tienen que hacer para ver si esto es un efecto fijo o efecto aleatorio. Por diseño, esto es un efecto aleatorio, ¿verdad? Pero en la vida real tú no sabes lo que es y tú tienes que ponerlo a prueba, ¿verdad? Tú puedes tener una idea cuando lo graficas y haces una gráfica, pero no necesariamente tú estás seguro de qué está pasando en los datos. Entonces aquí lo estamos creando, haciendo la estimación por efectos fijos y estamos almacenando los resultados de efectos fijos. Aquí creamos nuestra regresión, pero miren acá que nuestra pendiente es 3 y aquí ese resultado nos está dando 21, ¿verdad? O sea que no nos está dando el coeficiente que nosotros tenemos en la realidad. En otras palabras, esa forma de expresar un efecto fijo no está conteniendo las características de estos datos, ¿verdad? Entonces vamos a calcular esta regresión por efectos aleatorios. Aquí lo calculamos por efecto aleatorio y como vemos acá, pues si hacemos una banda con este error, pues sí, nosotros estamos, nuestro coeficiente cae en el rango. Entonces vamos a conducir lo que es una prueba de Hausman acá y en la prueba de Hausman se rechaza esta probabilidad. Si esto fuera menor de 0.05 aceptaba que era un efecto fijo, pero está rechazando que esto es un efecto fijo. Entonces vamos a hacer una prueba Bruch-Pagan ahora y de nuevo esta prueba Bruch-Pagan nos confirma que nosotros no tenemos en estos datos un efecto fijo. Esta probabilidad que está aquí es mayor que 0.05, o sea que no se rechaza la hipótesis nula de que es un efecto aleatorio.
Así que confirmamos con estas pruebas de que en efecto es un efecto aleatorio y no es un efecto fijo. Ahora vamos a conducir un efecto fijo y van a ver que la forma de crear nuestra variable dependiente cambia. Aquí nosotros vamos a ver que el ID, contrario con el efecto aleatorio, está en el intercepto y no está en el error. Estamos multiplicando ese ID por 10. Y eso lo que va a hacer es que nuestros datos, cuando los grafiquemos, eso en vez de formarse un cono como en el otro espacio, ¿verdad? El cono que se formó en el otro espacio no tiene que ser siempre un cono, ¿verdad? Eso es importante que los estudiantes estén claros. Lo hicimos como un cono porque es mucho más fácil representarlo matemáticamente así. Pero que la idea en efectos aleatorios es que las variancias son distintas para los distintos tipos de sujetos. O sea, que lo que tú vas a ver es distintos rangos en los errores para los sujetos. Eso es importante. Acá es distinto. En los efectos fijos lo que tú ves son interceptos distintos en los datos. Las pendientes son iguales, pero los interceptos son distintos. En este ejemplo en particular, de la forma que lo creamos, vamos a ver como si fueran balcones que se están creando en el diagrama de dispersión, distintos balcones, y tú ves los datos agrupados. Y esto es una característica de estos datos que son fixed effect. Usualmente tú los ves por grupitos juntos en un grupo y van saltando en balcones, en distintos balcones. Aquí esos balcones van a ir de forma ascendiente, pero no tiene que verse siempre así, ¿verdad? Y eso que quede claro. Aquí creamos nuestros datos en efectos fijos. Ahora vamos a crear la gráfica para poderlos ver y ver esos balcones que yo le estoy diciendo. Y como ven, se ven agrupados en grupitos esos datos, ¿verdad? Y eso es común cuando hay relaciones de efecto fijo. Entonces vamos a estimar una regresión de efecto fijo y vamos a ver que nuestro coeficiente se haya mantenido ahí, y como ven nuestro coeficiente se mantuvo en una banda de dos desviaciones estándar. Estamos dentro de nuestro coeficiente, o sea que se ve bien. Y además de eso, hicimos el storage de los coeficientes para poder conducir la prueba Hausman. Ahora vamos a hacer una estimación de efectos aleatorios. Importante que los efectos aleatorios son o tú tienes efectos aleatorios o tienes efectos fijos, pero no puedes tener los dos en el mismo nivel de datos. En distintos niveles sí puedes tener efectos aleatorios y efectos fijos, pero en el mismo nivel de los datos no. Luego puedo explicar eso con más detalle. Aquí hacemos nuestra estimación de random effect, pero miren aquí, en el caso de random no nos da, ese coeficiente está sesgado de lo que nosotros impusimos en nuestros datos. Dice 10 cuando nosotros sabemos que realmente es 3 y no importa la desviación que nosotros le pongamos, no da, ¿verdad? Entonces vamos aquí a conducir una prueba de Hausman y aquí hicimos la prueba de Hausman. Este 0 aquí nos dice que estamos rechazando la hipótesis nula de que es un efecto aleatorio y estamos aceptando, ¿verdad? O no rechazando la hipótesis alterna de que es un efecto fijo. Y por último vamos a hacer una prueba Bruch-Pagan, y en la prueba de Bruch-Pagan de nuevo encontramos que se rechaza la hipótesis nula de que es un efecto aleatorio, y estamos no rechazando la hipótesis alterna que es un efecto fijo, y sabemos que es un efecto fijo por el diseño de los datos, ¿verdad?
Así que hasta aquí esta lección de efectos fijos y efectos aleatorios. Cualquier duda o pregunta, por favor, comuníquese a través de la plataforma del curso. Gracias por acompañarnos el día de hoy.